Paz a ustedes, mis queridas hermanas. Les saludo con alegría, deseando que las bondades de nuestro Dios sean derramadas en la vida de cada uno de ustedes, hasta donde quiera que se encuentren conectadas. El nombre de su servidora es Inés García Juárez y estoy transmitiendo, hermanas, desde el Estado de México. Y primeramente doy gracias a Dios porque nos regala la vida cada una, hermanas, nos da la oportunidad de enlazarnos a través de este medio. Asimismo, hermanas, quiero agradecer a nuestra directora nacional femenil, nuestra hermana Jochebed Martínez, por tomarme en cuenta para servir en la obra de nuestro Dios. A ustedes, hermanas, también quiero agradecerles porque se conectan, porque dan sus likes, porque expresan, hermanas, sus comentarios a través del chat y porque también están presentes aquí para acompañarme en esta tarde para estudiar esta lección. Muchas gracias, mis hermosas. Dios les bendiga. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia y vamos a orar, mis amadas hermanas. Excelente y buen Padre que habitas en lo más alto de los cielos, Señor. En este día te agradecemos, Señor, porque tus bondades han sido muchas en la vida de nosotras, Señor, porque tú has sido bueno, Padre mío, y nos permites estar presentes y reunidas a través de este medio para escudriñar tu palabra una vez más. Te quiero suplicar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se pose en los corazones de cada una de nosotras, Padre, para que podamos analizar, aprender y entender sobre lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. En tus manos nos depositamos y te suplicamos estos favores no por méritos propios, Señor, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz para salvarnos y darnos vida, tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amadas hermanas, en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que es muy difícil de tratar, pero que es real y constante dentro de nuestra amada iglesia. Y se trata de los conflictos. El texto va a ser, hermanas, yo se los voy a leer, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamadas para que heredaseis bendición. Esto nos dice las escrituras en Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Y el propósito de esta lección, hermanas, es reflexionar sobre la importancia de transformar todo nuestro ser por medio de la palabra de nuestro Dios. Para actuar, hermanas, con misericordia, no devolviendo mal por mal, sino cumplir con el llamado como herederas de bendición y así traer paz a nuestra vida y a la de los demás, a través de quienes nos rodean, podamos también, hermanas, transmitir esa paz. El estudio, vamos a empezar, hermanas, entendiendo que en la realidad en donde hay seres humanos, donde nos encontramos congregados, donde nos encontramos reunidos los seres humanos, de alguna manera existen los conflictos. El roce constante o el contacto constante con diferentes personas, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de reaccionar, puede traer estas fricciones o estos conflictos. Y si no las gestionamos adecuadamente nuestras emociones, entonces se pueden ocasionar conflictos que no son fáciles de superar, sino que pueden llevarnos a romper la paz, la armonía con nosotros, con nuestro Dios y con los hermanos o las hermanas o con cualquier persona que esté a nuestro alrededor, incluyendo a los seres que amamos. Según la Organización de las Naciones Unidas, el conflicto social implica una falta de acuerdo entre dos o más personas que persiste en el tiempo y sobre todo que afecta a un grupo grande de individuos. Indudablemente, hermanas, donde quiera que estemos, en el trabajo, en el transporte, manejando o a donde quiera que vayamos, vamos a tratar con personas conflictivas. Este tipo de personas de alguna manera tienen un historial, un problema no resuelto en su vida y viven atadas a un patrón constante de fricción.
que si nos damos cuenta podemos estar en una reunión y decimos amarillo y la otra persona dice no, es rojo. O proponemos alguna actividad y nos dicen no porque puede tener o estos tropiezos o estos fracasos. De alguna manera son personas que están viendo lo malo o que están tratando de expresar por medio de ese enojo algo interno que están viviendo. Es decir, pueden vivir como una olla express. Una olla express que tenemos en nuestra casa, todas hemos cocinado en olla express. Vemos como si no le ponemos la válvula y empieza a salir el vapor, en algún momento puede estallar, puede romper el piso, el techo, salpicar todo, ensuciarlo todo. Este tipo de personas viven así como una olla express a punto de explotar, que con cualquier pretexto o a la menor provocación reaccionan de una manera desagradable. Lo peor de todo, hermanas, es que quizás en algún momento este tipo de personas no asuman la consecuencia de su reacción o de sus actos, sino traten de culpar a otros, de decir, si yo reacciono así es por tu culpa, porque tú me hiciste, tú me dijiste. Estos ataques de ira, hermanas, pueden ofender o lastimar a quienes amamos si no controlamos, y podemos buscar cualquier excusa para descargar lo que llevamos dentro. Si no aprendemos a expresar lo que en realidad sentimos, si no le ponemos el nombre real a nuestros sentimientos, entonces vamos a ir así por la vida tratando de descargar esta amargura, este enojo, esta inconformidad con la vida o con una situación que estemos viviendo. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este texto, hermanas, es muy profundo porque nos está diciendo que estamos llenas de amargura y por eso vamos por la vida expresándonos con esa amargura, que estamos llenas de enojo y ante la menor provocación explotamos con ataques de enojo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esta lección, hermanas, nos ayuda a reflexionar lo importante de tener un corazón lleno de paz. ¿Qué anida nuestro corazón? Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué anida nuestro corazón, hermanas? Amargura, tristeza, dolor. También podemos estar llenas de mucho dolor y por eso no sabemos cómo gestionarlo, cómo administrarlo, y ante algo que nos afecta, que nos hace daño o que nos sentimos atacadas porque ya estamos heridas, es que podamos o más bien reaccionemos de una manera inadecuada, tratando de hacer sentir mal al otro o tratando de devolver la agresión o la mala palabra. Hay una reflexión que me gustó de un viejo samurái ya anciano que vivía cerca de Tokio y se decía que no había quien lo venciera. Cierto día un guerrero apareció por allí. Era famoso por su técnica de la provocación y quiso competir con el samurái. Los jóvenes se opusieron, pero el viejo aceptó el desafío. Entonces todos juntos se dirigieron a la plaza de la ciudad. El joven comenzó a insultar al anciano, le aventaba piedras, le escupió la cara y le gritó insultos, pero el viejo permaneció impasible. Durante horas hizo todo lo posible por provocarlo. Al final, el impetuoso guerrero se retiró. Los maestros le preguntaron, ¿pudiste usar tu espada? ¿Cómo soportaste tanta indignidad? Si alguien llega ante ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio?, respondió el samurái. Los demás respondieron, al dueño del regalo. Pues los insultos, la envidia, el enojo, la intolerancia, la frustración y el rencor pertenecen a quien los lleva dentro.
Y Romanos 12, del 17 al 18, nos explica claramente, hermanas, o nos invita claramente a no pagar a nadie mal por mal. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanas, como herederas de grandes bendiciones de parte de nuestro Dios, que nos ha regalado vida, y dice su palabra, vida en abundancia, debemos de estar gozosas, hermanas, de esta vida y no tomarnos las cosas de manera personal. A veces algún comentario o alguna palabra nos pudiera hacer sentir que es contra nosotros. Pero es necesario, hermanas, comprender que la batalla que luchamos no es contra carne ni contra sangre, sino, dice su palabra, contra las potestades, hermanas. Y a veces nosotros hacemos guerra entre nosotros, guerra que ni siquiera tenemos ganada, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que vivamos en paz en cuanto nos sea posible con nosotros, con los hombres. Entonces, tal vez las personas que están llenas de ese conflicto, de ese dolor, de esa ira, estén luchando una batalla, pero personal, contra ellas mismas, por ser aceptadas, por no decir cosas que ofendan a otros y no poder contenerse, no poder callar. Y recuerden que para pelear siempre se necesitan dos. Si nosotros tratamos en la medida que nos sea posible evitarlo, esto no significa que seamos débiles, por el contrario, significa que conocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos y que las controlamos de la mejor manera, que las administramos de la mejor manera. Y tengamos en cuenta, hermanas, que responder no es lo mismo que reaccionar. Reaccionar, hermanas, se reacciona ante cualquier estímulo. Por ejemplo, si siento que me quemo, el estímulo es la lumbre, inmediatamente voy a retirar mi mano. En los conflictos, hermanas, por lo regular, a un grito, ¿cómo respondemos? Con enojo. Entonces, el estímulo sería el grito y la reacción sería nuestro enojo. Esta es nuestra reacción. Y responder, hermanas, es un acto más cognitivo, es un acto consciente y que implica una decisión propia, que implica nuestro propio control emocional para que entonces podamos responder ante una agresión o ante un conflicto de una manera pacífica. En 1 Samuel 24, del 1 al 12, dice que David tiene la oportunidad de matar al rey Saúl, sin embargo le perdona la vida. Cuando se meten a esta cueva, hermanas, David está ahí escondido y entra el rey Saúl y él tiene la oportunidad de matarlo. Sin embargo, para probarle que no tiene nada personal con él, corta un trozo de su capa y lo guarda. Después se lo muestra y le dice que él le perdonó la vida, que no lo mató como él, que lo andaba persiguiendo para matarlo. En 1 Samuel 24, 17, Saúl le dice a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Entonces, de alguna manera, hermanas, esta respuesta, esta actitud de David ante la oportunidad de hacerle un mal a Saúl, hizo reflexionar a Saúl y entendió en ese momento que David actuó de una manera correcta, que David tenía el Espíritu de Dios, que su corazón anidaba esa piedad, ese perdón, ese amor, esa condescendencia, que lo que él quería era conciliar y no agrandar el conflicto. Por lo regular, cuando estamos sumergidas en este tipo de situaciones, a veces agrandamos los conflictos y de algo pequeño hacemos como una avalancha que nos aplasta y que aplasta a los demás, que lastima los corazones, que incluso causa divisiones tanto en las familias como en las congregaciones. Pasamos a las actividades de reflexión y aplicación y dice cómo superar los conflictos, precisamente.
Y lo primero y más importante, hermanas, es descubrirnos nosotros como personas conflictivas. Yo soy una persona conflictiva, tengo que descubrir por qué reacciono así, porque me siento ignorada, siento que lo que yo digo no es tomado en cuenta, no me hacen caso, me siento rechazada, que no formo parte de cierto grupo, que no me saludan o que no me toman en cuenta. Puede ser que también me sienta humillada. En algún momento, si yo en mi infancia fui humillada o avergonzada, quizás alguien tenga una actitud que me remonte a ese momento en el que yo lo viví y me sienta agredida de la misma manera, me sienta de igual manera humillada o maltratada, pero porque es el reflejo, hermanas, de lo que vivimos en algún momento. Entonces, por eso es importante primeramente descubrir por qué reacciono así, o qué es lo que me duele, qué es lo que me lastima, qué es lo que tengo en mi corazón. Y posteriormente, hermanas, lo más importante también es soltar ya esas situaciones que hayamos vivido y sanar los recuerdos de nuestro pasado. Del día de hoy hacia atrás, hacia nuestra infancia, ya no podemos regresar, ya no podemos cambiar las situaciones, ya no podemos cambiar nada ni de nuestra infancia, ni de nuestra juventud, ni de aquel momento en el que tal vez fuimos agredidas o aplastadas, y por eso venimos con las heridas abiertas, y cuando nos tocan reaccionamos con ese dolor o con esa defensa. Entonces vamos a sanar esas heridas del pasado, vamos a tratar, hermanas, de depositarlos en las manos de nuestro Dios y pedirle que nos sane, que alivie nuestro corazón, que ponga ese ungüento, hermanas, para que podamos ir por la vida de una manera diferente. Es importante, hermanas, también perdonar los errores y las ofensas que alguien más haya tenido con nosotras. A veces pensamos que perdonar quiere decir que tengo que construir o que permanecer en una relación que me ha dañado. Y no, hermanas, lo importante es liberar nuestro corazón, liberar nuestra alma. El perdón, hermanas, es como descubrir que hay un preso que está sufriendo y que cuando se perdona lo liberamos y nos damos cuenta que ese preso éramos nosotros, porque el perdón no beneficia al perdonado, sino al que perdona, porque ya entonces nosotros no vamos a estar con esa carga, con ese dolor, con ese rencor de las ofensas. Tampoco quiere decir, hermanas, que perdonar signifique que olvidemos. Nuestra mente está diseñada de una manera tan perfecta que almacena todos estos recuerdos buenos y malos y nos vamos a acordar. Pero, hermanas, que cuando recordemos esos eventos que nos han dañado y nos han lastimado, lo hagamos de una manera más tranquila, sin ese dolor, sin ese coraje. Como cuando nos cortamos y tenemos una herida, que nos tocamos y nos duele, con el tiempo sana y es una cicatriz que la vemos que ahí está y que la vemos ya sana y nos tocamos y ya no nos duele. Que así sean esos recuerdos, hermanas, en los que estamos pensando, en los que estamos ancladas ahí en ese dolor o en ese rencor de que me hicieron o me dijeron. El perdonar no significa ni olvidar ni permanecer ahí. Podemos alejarnos y cuando veamos a las personas que creemos o sentimos o pensamos que nos hayan hecho algún mal, saludar sin ningún rencor y con deseando todo el amor y toda la paz que solo el Señor Jesús nos da. Que aprendamos, hermanas, a disfrutar nuestro presente, lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo bueno que el Señor nos ha dado, todo lo bueno que tenemos, y soltemos ya ese pasado. Proyectemos, hermanas, un futuro de paz. ¿Cómo nos gustaría vivir de aquí en adelante? A partir de hoy, que yo ya no puedo regresar el pasado para cambiar nada, de aquí en adelante, ¿cómo me gustaría vivir? ¿Llena de amargura, llena de frustración, llena de enojo o llena de gozo que el Señor Jesús me puede dar? Ese gozo que solo Él me puede dar, esa paz que solo Él me puede dar. Entonces, aprendamos, hermanas, a soltar nuestras cargas.
Otra parte importante que escribí aquí es, si no podemos perdonar, hermanas, tan fácilmente, empecemos a traer a nuestra mente a esa persona que creemos que nos ha hecho daño. Hermanas, tráiganla a su mente y analicen su vida. Si su vida ha sido de sufrimiento también, de dolor, que no ha sido querida, que le ha ido mal en la vida o que está padeciendo alguna situación, hermanas, esta historia de vida nos va a ayudar a comprender, hermanas, que por eso reaccionan las personas así, o nosotras mismas, que por eso reaccionamos de una manera conflictiva. Vamos a orar por aquellas personas que nos han hecho mal y vamos a pedir que Dios derrame bendiciones en su vida y que Dios consuele sus corazones y los llene de paz también. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis amadas hermanas, para gestionar nuestras emociones, dice la palabra de Dios que debemos de adquirir dominio propio, es decir, nuestras emociones debemos dominarlas. Si yo estoy muy enojada, entonces debo de aprender a controlar ese enojo, esa ira. En segunda de Timoteo, como acabamos de leer, dice que no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Si Dios habita en nuestra vida, hermanas, entonces ese dominio vendrá de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros aprendamos a identificar esas emociones y a controlarlas, el dominio propio vendrá de parte de nuestro Dios. Vamos a aprender a confiar en Él, vamos a aprender, hermanas, a depositar en Él nuestro dolor, nuestra amargura, para que Él transforme nuestros corazones en corazones agradecidos, amables y que no devuelvan mal por mal. Finalmente, hermanas, esta transformación que viene desde dentro de esta transformación de todo nuestro ser, nos va a ayudar a administrar estas emociones. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanas, nosotros pudimos haber vivido ya así de alguna manera, llenas de conflictos, tanto en nuestro hogar, tanto en el trabajo o a donde quiera que hayamos ido o estemos, tal vez ya hayamos vivido muchos conflictos, pero a partir de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, dice que hemos dejado al viejo hombre. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios renueva nuestro corazón, hermanas. El amor de Jesucristo, su grande sacrificio por nosotras, nos debe de permitir esas nuevas criaturas y dejar que las cosas que ya vivimos queden allí, hermanas, en el pasado, que ya no las retomemos, sino que de aquí en adelante proyectemos nuestra vida cosas buenas, que nuestro proyecto de vida sea en armonía, sean proyectos, hermanas, que edifiquen y que fructifiquen a nuestra vida, a la de nuestros seres que nos rodean, nuestros seres amados, queridos, esposo, familia, padres, pero también, hermanas, a nuestros hermanos que están en la iglesia, en la congregación, y que si de alguna manera estamos viviendo el conflicto o están viviendo el conflicto, nos sumemos a ser parte de la solución y no seamos parte del conflicto, mis amadas hermanas. Es importante aprender a identificar el conflicto para solucionar y no para ser parte de él, porque a veces nos llevan, nos arrastran y cuando nos damos cuenta ya estamos metidas también en problemas, ya estamos metidas también en situaciones que tal vez nosotras ni pedimos ni deseábamos, pero que ya tenemos que decidir, hermanas, poner una solución. Buscar soluciones es lo más importante. Desgraciadamente los conflictos, hermanas, no los vamos a poder erradicar de nuestra iglesia, ni de nuestra sociedad, ni de nuestra familia, son parte de la vida. Los conflictos son, pudiéramos decir que también el pan nuestro de cada día. Pero, hermanas,
lo importante de un conflicto es saber, es aprender, es conocer a los demás, cómo reaccionan, cómo reacciono yo, pero también, hermanas, brindar las soluciones necesarias para crecer como familia, para crecer como sociedad, para crecer como congregación, como familia en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, hermanas, y los conflictos, pues desafortunadamente nos roban la paz, nos roban la comunión con nuestro Dios y por ende con los demás, con los que están a nuestro alrededor. Pero sabemos, hermanas, y confiemos, no tengamos ninguna duda que Dios nos revestirá de su poder para aprender, hermanas, a superar los conflictos, para tener descanso, hermanas, para que nuestro corazón tenga descanso, que nuestro corazón tenga paz, para que podamos vivir en paz con todos los que estén a nuestro alrededor y para que podamos ofrecer alabanzas dignas de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Amadas hermanas, es una bendición que vivamos en paz y que ese Dios de paz esté con nosotros cada día de nuestra vida, al despertar, en nuestro entrar, en nuestro salir, que nosotros y nuestra vida, nuestros seres queridos, estemos rodeados de paz. Guerras ya hay muchas en el mundo, hermanas. Estamos viviendo guerras, enfermedades, en todo a nuestro alrededor, hermanas, se torna negativo, la economía, etcétera. Sin embargo, Dios nos dice estas hermosas palabras aquí en 2 de Corintios, hermanas, que tengamos gozo, pero también que nos perfeccionemos día con día, que nos consolemos a nosotras mismas y a los demás, que seamos de un mismo sentir, hermanas. Tenemos un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, que seamos todas, hermanas, de ese mismo sentir en nuestro Señor Jesucristo y que vivamos en paz, y el Dios de paz y de amor va a estar con nosotras, hermanas. ¿No les parece emocionante, importante estas hermosas palabras que el Señor Jesucristo nos da? En ello confiamos, hermanas. Y hasta donde quiera que se encuentren, yo deseo que sus vidas estén llenas de amor y de paz, y les envío un fuerte abrazo con mucho cariño y con mucho amor, deseando que la paz de Dios habite en los corazones de cada una de nosotras. Que Dios les bendiga. Paz a vos.